usualmente esas personas no suelen tener el poder político suficiente para remover la discriminación en el escenario político. Si uno toma estas tres, las tres se centran en la orientación sexual. Es central a la identidad de una persona. Sin meternos en el debate si la orientación sexual es determinada genéticamente o si es una decisión, de todos modos es central en la identidad de una persona. Segundo, han sido tradicionalmente discriminadas. Y tercero, como usualmente son minorías en los países, es más difícil para ellas remover las discriminaciones en el ámbito legislativo y democrático, aunque a veces lo han hecho. Y por último, el último elemento es que usualmente ese criterio no es un elemento racional para distribuir cargas y beneficios en una sociedad. Y usualmente la orientación sexual no lo es. O sea, ¿por qué uno va porque una persona tiene determinada orientación sexual u otra, impedirle acceder a un cargo, ponerlo a pagar más impuestos o mandarlo a la cárcel? No hay razones claras, y por eso yo creo que esto, juntado con el hecho que la orientación sexual tiene que ver con la privacidad de las personas, es lo que ha llevado a consolidar en el derecho internacional contemporáneo la idea de la orientación sexual como una categoría sospechosa o categoría prima facie prohibida. Gracias, profesor Primi. Señor presidente, me indican que me quedan 2 minutos. Quería poder formular las últimas 2 preguntas. Adelante, si las puede formular juntas, tal vez eso nos ahorraría, salvo que sean sustantivamente muy distintas, en cuyo caso… Sí, podría formular para no violar la igualdad. Separado. Bueno. Ya. Profesor Uprimi, en cuanto a las características del juicio de igualdad frente a una decisión judicial, ¿podría explicar cuáles son las características de ese juicio cuando lo que se analiza, el acto estatal que se analiza es una decisión judicial en un caso particular? ¿Y cómo lo relaciona con el principio de cuarta instancia? Sí, digamos, una de las objeciones que se podría decir es que uno no podría tener un escrutinio estricto en materia de derecho internacional de los derechos humanos porque viola el principio de cuarta instancia y convertiría a esta Corte Interamericana en una revisora de los fallos hechos por los jueces nacionales si un juez nacional incurrió en una discriminación. Pero yo creo que ahí se confunden dos cosas: la revisión de las pruebas del caso con la revisión de si en la sentencia o en la decisión la categoría sospechosa jugó un papel determinante o contaminante, como dice la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso EB contra Francia. En el caso EB contra Francia, la Corte Europea no examina finalmente el fondo del asunto, sino dice, mire, en esta decisión es clarísimo que el uso de la categoría orientación sexual fue determinante, jugó un papel preponderante en la decisión del Tribunal Nacional, y el Estado francés no mostró en ningún momento cuáles son las razones imperiosas que hacían que ese uso fuera necesario. Entonces ahí no hay invasión, simplemente la Corte Interamericana lo que haría sería mirar una decisión y mirar si en esa decisión la categoría sospechosa tiene o no un papel preponderante y contamina el conjunto de la decisión. Y si lo concluye, pues la única conclusión a la que debería llegar es que si el Estado no mostró las razones imperiosas para ese uso central de la categoría sospechosa en la decisión judicial interna, habría, a mi juicio, una violación de la no discriminación por razón de la orientación sexual. Pongo un ejemplo que podría ser un Estado que toma una decisión en donde determina la culpabilidad de unas personas en un proceso penal, pero finalmente el juez decide que como una persona es afro y otra es blanca, aplica por esa razón sentencias distintas. Muy bien puede el Tribunal Internacional decir hay una violación del principio de no discriminación por razón de raza. Ahora, en el tema de culpabilidad, en ese tema yo no me meto. Y ahí creo que se respeta el principio de cuarta instancia, activando de todos modos un control estricto por parte del Tribunal Internacional. La última pregunta, profesor Uprimi, en aplicación de todo lo que usted ha mencionado, tanto lo sustantivo como lo metodológico, ¿cómo considera que debe analizar la Corte una situación en la cual una autoridad judicial efectúa una determinación de custodia en nombre del interés superior del niño, basándose, por ejemplo, en la posible confusión de roles sexuales del niño o la niña involucrado o en la posible estigmatización social derivada de la orientación sexual de su madre o su padre? Yo creo que como ahí hay prima facie,
un uso inicial de una categoría sospechosa, que es la orientación sexual, entonces eso debería inmediatamente activar un control estricto de parte del Tribunal Internacional, que entonces debería realizar los distintos pasos del juicio de proporcionalidad de manera más severa. Entonces debería preguntarse, ¿qué es lo que se persigue con esa decisión? Entonces, ahí ya empezaría uno a tener un primer problema, porque a pesar de que se invoque el interés superior del menor, si lo que se cuestiona es la posible confusión de identidad de roles, en el fondo lo que se está diciendo es que sería problemático que adquiriera eventualmente una identidad homosexual, y entonces allí primariamente podría uno decir no hay una finalidad claramente legítima e imperiosa, y ya podría uno llegar que por esa sola razón esa decisión judicial tendría problemas en materia de no discriminación. Pero en segundo lugar uno podría decir, no, listo, no es que esté persiguiendo, digamos, impedir que una persona adquiera una identidad homosexual, caso en el cual yo creo que sería una finalidad discriminatoria, se protege un valor más allá de toda sospecha, que es el valor del interés superior del menor. Pero yo creo que el uso de valores más allá de toda sospecha no debería eliminar en los tribunales la sospecha de la discriminación, porque hoy en el mundo moderno, como se ha consolidado tanto el principio de igualdad, las discriminaciones usualmente no se hacen de manera abierta. Eso es lo que ha desarrollado distintos académicos, como el profesor Kenji Yoshimo de la Universidad de Yale, hablando de las discriminaciones invisibilizadas. Entonces se usan categorías más allá de toda sospecha, pero en el fondo puede haber un propósito discriminatorio. Pero admitamos en gracia de discusión que este no es el caso, que efectivamente hay un genuino interés en el interés superior del niño o de la niña, que es obviamente un valor importantísimo, es un objetivo imperioso de aquellos por los cuales se pasaría el primer paso del test estricto. Pero ahí uno tendría que preguntarse sobre la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad. Y en la adecuación el problema que eso plantearía es ya un problema empírico. Si en lo otro es un problema normativo de que eventualmente uno persigue y perpetúa una finalidad discriminatoria, en el otro es un problema empírico. El problema es qué evidencias concretas hay de que eventualmente una persona sea criada por una pareja del mismo sexo o por una persona con orientación homosexual, qué evidencias hay en general en la academia y en concreto en ese caso de que eso afecte el desarrollo psicológico del menor. Y la evidencia contundente en la academia comparada es que no hay ninguna evidencia de que personas criadas por parejas del mismo sexo, eso les produce acá desajustes psicológicos por eventuales pérdidas de ausencia de roles de padre y madre, que no hay ninguna evidencia de que eso sea así. Solo cito, por no citar una evidencia académica muy fuerte, un artículo que salió en el 2010 en la revista Pediatrics, que es la revista por la Academia de Pediatría de Estados Unidos, en donde se hizo un seguimiento a más o menos 150 familias de familias conformadas por parejas lesbianas que habían criado sus hijos durante un periodo de más o menos 25 años, y la conclusión a la que llegó la revista es: no solo estos niños no están peor que el conjunto, la media en materia psicosocial de Estados Unidos, están mejor. Claro, ahí mismo aclaró el investigador, claro, porque es que parejas lesbianas que quieran criar niños, usualmente hoy en el mundo contemporáneo suelen ser usualmente mejores padres que las parejas medias heterosexuales. Pero la evidencia es que no hay evidencia de que eso afecte a los menores. Entonces no pasaría el test de adecuación. Pero uno diría, bueno, supongamos que sí, aunque ahí ya la evidencia fáctica es incontrovertible, creo que es difícil de controvertir. Allí tocaría mostrar en el caso concreto, no solo en abstracto, sino en el caso concreto, qué es lo que está afectando concretamente al menor, porque si es un uso hipotético de que eventualmente, como es una madre o un padre de determinada orientación sexual, eso puede afectar al menor,
ahí sí el uso sería concretamente discriminatorio. Entonces, por eso yo creo que si uno aplica un test estricto, un test general, usualmente de mera razonabilidad, ni siquiera lo cumpliría. Pero obviamente si uno empieza a aplicar un test estricto, en cada uno de los pasos se va derrumbando, a mi juicio, la posibilidad de esta justificación. Otra cosa muy distinta es que en un caso concreto, un tribunal, por otras razones, no por la razón de la orientación sexual per se, sino por otras razones, concluya que un padre o una madre de determinada orientación sexual no es idónea para criar unas menores. Esa es otra discusión. Pero si ese es el uso por confusión de roles, creo que no resiste ni el escrutinio suave y menos aún el escrutinio estricto. Y a eso, para no entrar a analizar los pasos de necesidad, si no podría tener otros mecanismos, como por ejemplo, apoyar al menor que pueda enfrentar dificultades, por ejemplo, por enfrentar un contexto discriminatorio, o un análisis de los costos en sentido estricto que podría tener sobre el menor la decisión de separarlo de sus padres muchas gracias, con la hipótesis de que la orientación sexual genera confusión de roles. Muchas gracias, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a la comisión, doctora Serrano, muy agradecidos. A continuación formulará sus preguntas la representación de las presuntas víctimas, lo hará Elena Olea, entiendo. Adelante. Sí, señor. Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí. La primera pregunta que queremos hacer es, volviendo a una referencia, usted mencionó que los estados tienen una libertad de configuración. ¿Cómo la pueden ejercer y qué límites debiera tener esa libertad de configuración? Eso tiene que ver en este caso exactamente en el tema de las categorías sospechosas o, por otro campo, de el conjunto de derechos humanos. La libertad de configuración de los estados, lo que a veces llama la Corte Europea el margen de apreciación, tiene que ver con la libertad que el derecho internacional de los derechos humanos, en nombre del principio democrático, el principio de soberanía nacional, reconoce a los estados de que ellos pueden regular en principio de manera muy distinta muy distintos asuntos y que no todos los estados lo tienen que regular de la misma manera. Entonces, que pueden configurar de la misma manera, que no tienen que configurar de la misma manera, por ejemplo, los procesos penales, que no tienen que configurar de la misma manera un proceso civil. Entonces, ahí hay un margen de configuración, ahí hay un margen de establecer distintas regulaciones, pero a eso hay límites, y los límites que yo creo que uno puede encontrar en el derecho internacional de los derechos humanos son, primero, el conjunto de derechos humanos. Entonces, usted puede regular de cualquier manera los procedimientos penales, pero tiene que reconocer el derecho de defensa. Si usted no reconoce el derecho de defensa, pues viola la convención y ahí usted no tiene libertad de configuración. Usted puede regular de cualquier manera o de distintas maneras los procesos penales, pero si usted no reconoce el derecho a controvertir una sentencia condenatoria, entonces usted viola la convención. Entonces ahí se ve limitada la libertad de configuración. Y uno de los elementos que limita la libertad de configuración, que como ha dicho esta Corte, es norma de jus cogens, es el principio de no discriminación. Usted puede configurar de distintas maneras distintos temas, regular de distinta manera distintos asuntos, pero no puede incurrir en discriminaciones porque viola una norma de jus cogens y viola mandatos específicos de igualdad que traen las convenciones de derechos humanos que los estados libremente han ratificado. Y dentro de esa libertad de configuración, un elemento que limita aún más la libertad de configuración es precisamente cuando se consolidan categorías sospechosas, porque cuando se consolida una categoría sospechosa, el Estado pierde mucha de la libertad de usar esa categoría sospechosa para establecer regulaciones y diferenciaciones, porque si llega a establecerla, en principio se presume que es discriminatoria, que viola la convención y por consiguiente tendría que haber razones imperiosas y ser el único medio necesario para alcanzar un fin imperioso el que justificara que el Estado recurriera a esa diferenciación. Bueno, hemos hablado que hay algunos estados que utilizan el examen a partir de un escrutinio estricto. Usted acaba de hacer referencia de la utilización del margen de apreciación en el sistema europeo.
¿Qué otros sistemas emplean otros estados que no adscriben ni al uno ni al otro sistema para analizar los casos de discriminación? Yo creo, y digamos reitero algo que señalé en la exposición o en alguna de las otras respuestas, que tácita o implícita, que de manera expresa o manera implícita, los distintos estados y los distintos tribunales usan análisis de proporcionalidad o juicios de igualdad de distinta intensidad según las categorías que usen las autoridades para establecer diferenciaciones. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hasta donde yo conozco, en ninguna decisión utiliza la expresión categoría sospechosa. Sin embargo, tácitamente la utiliza, porque en muchos casos, cito solo uno, por ejemplo, en el caso Müller y Engelhardt contra Namibia del 2000, el Comité de Derechos Humanos dijo, en el momento en que un Estado hace una diferenciación por razón de sexo, entonces las justificaciones que debe dar no deben ser las justificaciones ordinarias, sino que tiene que dar justificaciones particularmente poderosas, dijo el comité, para de alguna manera justificar la afectación del mandato de igualdad entre hombres y mujeres que establece el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, incluso órganos que no utilizan esa idea tienen que recurrir a algo semejante, primero a un juicio de proporcionalidad y segundo a un juicio de proporcionalidad de distintas intensidades cuando entra en juego una categoría sospechosa, y porque eso tiene que ver con la limitación o no que se haga a la capacidad de regulación y diferenciación legítima que pueden o no tener las autoridades. Y uno puede encontrar eso en casos de instancias de derechos humanos o en materia comparada, en caso de tribunales constitucionales, ejemplos semejantes en donde el uso de determinada categoría de manera automática implica una especie de presunción de discriminación que activa un control judicial más estricto. Podemos concluir a partir de eso que los estados que no hacen ese tipo entonces de examen y no consideran los puntos que usted ha indicado estarían entonces desconociendo el derecho a la no discriminación. Yo lo que creo es que me parece difícil que haya un control judicial del respeto a la no discriminación cuando entran en juego categorías sospechosas que no recurra a algo parecido a un test estricto, a un juicio más estricto, a decir ahí y el lenguaje puede ser muy distinto, pero ahí como las consecuencias claves que se siguen a mi juicio del test estricto, del juicio estricto, que es se invierte la carga usualmente de la prueba, es la autoridad la que tiene que mostrar que no tiene ni propósitos ni efectos discriminatorios su decisión, y se hacen más fuertes las necesidades de justificación. Tiene que invocar motivos más poderosos y tiene que mostrar que no tiene otros medios para alcanzar ese propósito. Me parece difícil pensar en otra forma de analizar una eventual violación a la igualdad por el uso de una categoría sospechosa si no se recurre a algo parecido a eso. Eso tiene que ver con algo que puede parecer muy académico y muy abstracto, pero yo creo que es necesario referirlo. Es esta idea. Cuando uno compara dos situaciones, nunca puede uno decir que hay dos situaciones totalmente distintas y nunca puede uno decir que hay dos situaciones totalmente iguales. Si hay dos situaciones totalmente iguales es que son idénticas, es la misma situación. Pero las situaciones o las personas siempre son iguales en ciertos aspectos y distintas en otros. Puedo poner un ejemplo muy elemental, pero creo que puede ser útil. Piensen ustedes en dos personas, John, un inglés, y Juan, un español, que sean los dos futbolistas y uno de ellos haya cometido un crimen.
Si les caen peor los ingleses, digan que fue John, si le caen peor los españoles, digan que fue Juan. Entonces, uno de ellos cometió un crimen. Entonces, uno puede decir, John y Juan están en la misma situación, y alguien diría, sí, claro, porque son basquetbolistas. Los dos son basquetbolistas. Y el otro diría, no, no están en la misma situación porque uno cometió un crimen y el otro no. Y el otro diría, no, no están en la misma situación porque uno es basquetbolista y el otro, uno es español y el otro es inglés. Y podría uno agregar otras razones. Y uno tiene orientación sexual homosexual y el otro heterosexual. Siempre habrá factores que los identifiquen y factores que los diferencien. Entonces, el gran problema en el juicio de igualdad es que las autoridades que toman la primera decisión, porque recuerdo la idea, el juicio de igualdad judicial es un juicio que se sobrepone a un juicio hecho por la autoridad originaria, que la autoridad originaria toma unos criterios que considera relevantes y con esos criterios hace una diferenciación y toma una decisión. Y entonces el juicio de igualdad puede ser o muy invasivo o puede tornarse un juicio inocuo. Un juicio muy invasivo es, la autoridad toma una decisión tomando un criterio de diferenciación y yo juez le digo, no, ¿y por qué no tomó este otro que iguala a esas personas en esos aspectos? Y yo siempre podría encontrar, digamos, un criterio para decirle, ¿usted por qué no se fue por aquí? O el juicio puede ser muy inocuo, decirle, usted tomó ese criterio, yo se lo acepto. Y en derecho comparado hay casos trágicos de juicios inocuos. El caso más trágico es de la jurisprudencia norteamericana, que muchas veces legitimó la discriminación por razón de raza, con el argumento de que efectivamente hay distinciones por raza. Y efectivamente, pues que unas personas son blancas y otras personas son negras. El interrogante desde el punto de vista de la igualdad es si eso en determinados aspectos justifica un trato distinto. Entonces, si eso es así, el tema es, las autoridades tienen muchas posibilidades de regulación diferenciada y los jueces, si son muy estrictos, acaban esas posibilidades de regulación diferenciadas y si son muy laxos, entonces legitiman a veces discriminaciones. ¿Cómo supera uno ese impasse? A mi juicio uno lo supera diciendo, mire, si usted ni está distribuyendo bienes fundamentales, como puede ser regulación diferenciada de derechos fundamentales o derechos humanos, y si usted no está usando categorías sospechosas, yo como juez, salvo que usted cometa un error de apreciación enorme, un poco lo dejo hacer. ¿Por qué? Porque en nombre del principio democrático y en nombre del principio de soberanía nacional establece usted las regulaciones diferenciadas. Pero por el contrario, si usted entra a usar una categoría discriminatoria, entonces yo como juez activo un control estricto porque en ese caso le digo, usted no puede usar eso para diferenciar. Entonces yo creo, digamos, a mí me queda difícil pensar que uno no recurra a alguna metodología semejante para hacer el control judicial de respeto a la igualdad. Tengo dos preguntas más. La siguiente tiene que ver con, hay contextos locales o diferencias culturales en las cuales es probable que al hacer este test de discriminación sea relevante considerar ese contexto local o esas diferencias culturales. ¿Considera usted que son relevantes y cómo se deben ponderar en este examen que nos ha propuesto? Yo creo que obviamente los contextos locales tienen que ser tomados cuando uno realiza el juicio de igualdad. La pregunta normativa es si un prejuicio cultural puede justificar o no una discriminación. O sea, si, entiendo bien la pregunta, si el argumento es, mire, es cierto, sería bueno no discriminar por razón de la orientación sexual, pero ¿qué hacemos? En Colombia, digamos, la mayoría de la gente discrimina a la población homosexual. Esa es la realidad del mundo. Entonces, como esa es la realidad del mundo, por ejemplo, no pongamos a un niño en una pareja, en un hogar con parejas del mismo sexo, porque eso va a afectar al niño y eso le va a ocasionar, digamos, un daño por digamos, el ambiente cultural que existe. Y yo creo que a ese argumento hay como tres respuestas, o digamos tres elementos de respuesta que se conjugan. El primer elemento de respuesta creo que lo da claramente, no recuerdo desafortunadamente el artículo, la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, que en algunos de sus primeros artículos precisamente aboca ese tema
y dice que no se podrán invocar estereotipos culturales existentes para justificar y perpetuar discriminaciones, sino que el deber de los estados es, y los estados incluye a las autoridades judiciales, es tomar decisiones encaminadas a remover y no a perpetuar esos estereotipos culturales. Entonces, esa sería como, digamos, la primera tipo de respuesta. El segundo tipo de respuesta tiene que ver con el tema de si en una decisión judicial el juez, como un criterio en un juicio de proporcionalidad, podría tomar en cuenta ese contexto cultural en nombre del interés superior del menor para supuestamente proteger al menor frente a los riesgos de un ambiente discriminatorio. Y yo creo que eso tiene dos respuestas. La primera es normativa y la segunda es fáctica. La primera normativa es que ese sería un propósito discriminatorio. Es decir, que bajo el argumento del interés superior del menor, lo que está haciendo el juez es tomando una decisión que perpetúa elementos y prácticas discriminatorias y en cierta medida las legitima. Ese mismo tema existió en Estados Unidos en relación con padres de distinta raza y entonces también se argumentó, no podemos admitir que este niño afro esté con este padre blanco o viceversa, porque eso va a hacer que en el colegio, como hay tal ambiente racista, entonces eso afecta al menor. Y lo que dijo la Corte Suprema en el fallo de 1984, en donde abocó este tema, fue decir, uno como juez debe reconocer fácticamente que hay discriminación. La Constitución reconoce fácticamente que hay discriminación. Lo que uno no puede como juez es legitimar esa discriminación con el argumento de proteger el interés superior del menor. Pero algunos dirían, no, pero en ese caso usted está poniendo a experimentar a los menores, o sea que los menores serían como la punta de lanza con la cual yo fuerzo a combatir la discriminación y eso es desproporcionado con los menores. Pero yo creo que la respuesta ahí es empírica, que es que los estudios que se han hecho muestran que, primero, usualmente todos los niños y niñas enfrentan problemas en la vida. Uno como padre quisiera que no, pero eso es así, que porque escribe mal, que porque canta mal, que porque baila feo, por distintas razones lo van a molestar en el colegio. Usted juega fútbol mal, y además su mamá es gay. Y de la misma manera que enfrenta el problema de jugar fútbol mal, enfrenta el problema de que le digan que la mamá es gay. Y finalmente lo que demuestran los estudios consolidados en el mundo es que no es cierto que esos ambientes discriminatorios, cuando el Estado, sobre todo si el Estado desarrolla una política de igualdad en estos temas, generen efectos graves y desproporcionados sobre los menores. La verdad que no tengo más preguntas porque la siguiente pregunta que tenía la contestó en esta respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olea, y a través suyo a la representación de las presuntas víctimas. Muchas gracias, doctor Uprimi, por sus respuestas. Y a continuación le doy la palabra a la representación del Estado, la coagente doctora Paulina González Vergara, entiendo que va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Quisiera preguntarle en primer lugar y en relación a la fijación del contenido de los derechos de un tratado para las decisiones de los tribunales internacionales, ¿qué importancia cree usted que tiene la verificación del consenso de los Estados miembros firmantes de ese tratado? A ver, yo creo que la interpretación de los tratados es una interpretación evolutiva para interpretar el alcance de un tratado se utilizan distintos elementos y criterios, como el tenor literal del tratado, como el uso de otros tratados para complementar el sentido y la comprensión de este tratado, y dentro de esos elementos uno puede tener en cuenta los consensos que pueden desarrollar los estados sobre ese tema expresados en distinta forma. Siempre y cuando, digamos, sean compatibles con la interpretación del tratado conforme a su finalidad y propósito. Entonces, me explico, por ejemplo, en el caso de discriminación por razón de la orientación sexual. Yo creo que uno puede